Mateo capítulo 4, yo lo leo, sígalo usted con su vista. Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Solamente te pido, ayúdame a exponer este mensaje, que la gente reciba la exhortación con mansedumbre. Todo esto conforme a tu plan y tu propósito. Te lo pido con Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es muy conocido, ¿verdad? Que nos habla de la tentación del Señor Jesús, cuando Él, después de que fue bautizado y antes de iniciar su ministerio terrenal, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, 40 días, 40 noches, ayunó, al final tuvo hambre y vino el diablo a tentarlo. Todos conocemos estas tres tentaciones de Satanás sobre el Señor Jesús. Hay que entender, hermano, que el diablo existe. Amén. Mucha gente lo niega, pero el diablo existe. El libro de Génesis desde el principio nos enseña, ¿verdad? Que él se presenta como la serpiente antigua. Sí, que era muy astuta, pero al final era el diablo. El diablo, hermano, está en oposición a Dios. El diablo no puede frustrar los planes de Dios. El diablo no puede contra Dios. Pero el diablo se va contra los hijos de Dios. Una de las estrategias del diablo es engañar. Él es el engañador. Y hermano, una artimaña de él es engañándonos, haciéndonos creer conceptos equivocados de la palabra de Dios. El diablo, hermano, eh, trata de adulterar la palabra de Dios. Trata de adulterar las promesas, los planes y las verdades de Dios. Aquí, hermano, vemos que el diablo, eh, algo que le dice al Señor Jesús en las primeras dos tentaciones, que le dice, si eres hijo de Dios. Satanás sabía quién era el Señor Jesús. Satanás desde el jardín del Edén, Dios le dio la advertencia que el hijo de la mujer, de la descendencia de la mujer, iba a venir alguien que lo iba a herir en la cabeza. Desde ese entonces, el diablo estaba esperando a que naciera el Mesías e hizo muchos esfuerzos para acabar con la vida del Mesías. Lo vemos desde el Éxodo, cuando, hermanos, se levantó un faraón en Egipto que no conocía a José. Ese faraón fue inducido por Satanás para matar a todo varón nacido de entre los hebreos. Amén, hermano. Con la argucia de que el pueblo de Israel estaba creciendo, pero detrás de esto estaban los esfuerzos de Satanás por acabar con el Mesías. Satanás no sabía exactamente el tiempo que iba a nacer el Señor Jesús, pero él quería acabar con el Señor Jesús. Por eso, desde los tiempos de Moisés, usted sabe, cuando Jesús nace y era un niño, vinieron unos magos del oriente buscando al rey de los judíos, y Herodes, inducido por Satanás sin saberlo, pues mandó matar a todos los niños menores de 2 años en los alrededores de Belén. Esfuerzos del diablo por acabar
con el Señor Jesús. Porque él sabía, el diablo sabía, que él era el que iba a redimir a la humanidad de la condenación por nuestros pecados. Ya cuando Jesús se da a conocer, aunque el diablo siempre lo anduvo vigilando y antes de que empezara su ministerio, cuando se dio a conocer Jesús públicamente a Israel, para eso Juan el Bautista venía bautizando. Juan el Bautista dio testimonio de él, dijo, yo no lo conocía, Juan el Bautista diciendo al Señor Jesús, yo no lo conocía, pero el que me mandó bautizar me dijo que aquel sobre quien viera descender el Espíritu Santo como paloma, ese es el Hijo de Dios. ¿Cuál va siendo la sorpresa de Juan el Bautista? Que el Mesías, ¿quién era? Su primo, era su pariente. Jesús viene a Juan el Bautista a ser bautizado. Juan el Bautista le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Dice el Señor Jesús, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo como paloma sobre él y vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces los discípulos de Juan el Bautista ve a venir al Señor Jesús y ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el ministerio de Juan el Bautista, preparar el camino al Salvador y darle testimonio a Israel que ese era el Mesías prometido. Entonces, inmediatamente Satanás va con Jesús cuando él estaba ayunando en el desierto para tentarle. Y llega con una cuestión sobre la palabra de Dios. ¿Qué le llega diciendo? Si eres hijo de Dios. ¿Sí? Vemos 2 veces que le dice esto. Si eres hijo de Dios. Pero hermano, ¿Satanás sabía quién era Jesús? Sabía exactamente Satanás quién era el Hijo de Dios. Es más, los demonios lo reconocían. Los demonios, cuando el Señor Jesús andaba predicando y sanando enfermedades, cuando lo veían, aullaban, chillaban de terror. Yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Porque el diablo y los demonios saben que en aquel día Jesús va a ser el juez que los va a arrojar al lago que arde con fuego y azufre. O sea, ellos sí lo reconocían, Satanás sí sabía. Pero esa es una estrategia de Satanás, cuestionar la verdad de Dios, cuestionar la palabra de Dios, hacernos dudar de la bondad, de la misericordia, de la gracia de Dios. El error de él, que le dice al Señor Jesús, si eres hijo de Dios, y le está pidiendo pruebas de que si era hijo de Dios, convirtiera estas piedras en pan. Jesús le da la famosa respuesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación, el Señor Satanás le dice, si eres hijo de Dios, pues arrójate desde aquí y usa la Biblia, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Allí Satanás le está recitando el Salmo 91 al Señor Jesús. ¿Qué está haciendo aquí Satanás? Ya está torciendo las escrituras. Y hermano, es lo que quiero hablar hoy. Este mensaje se llama el concepto equivocado que a veces tenemos de ser un hijo de Dios. Satanás llega, hermano, diciéndonos que si en verdad somos hijos de Dios, tenemos que hacer esto, aquello y el otro. ¿Me estás siguiendo, hermano? ¿Sí? Hermano, en la Biblia podemos saber cómo somos y cómo podemos llegar a ser hijos de Dios, pero Satanás siempre va a poner en duda, va a cuestionar. Y una de las estrategias de Satanás es que nosotros malinterpretemos ciertos pasajes de la Biblia. Y hermano, si malinterpretamos pasajes de la Biblia, ya estamos incurriendo en una herejía y en falsa doctrina. Y la Biblia dice claramente, si uno predica otro evangelio, sea anatema. Por eso es preciso, hermano, conocer las Escrituras. Por eso es preciso, hermano, estudiar, escudriñar, no solamente leer. Escudriñar, hermano, nos exhorta el Señor Jesús, es investigar cuidadosamente. No quedarnos con la duda, no entender algo a la ligera. Para eso Dios levanta pastores y maestros, a comentaristas, a teólogos, que escudriñan las Escrituras para darle el verdadero sentido a la palabra de Dios, porque Satanás es astuto, es engañador y padre de mentira.
Y algo que hace, hermano, es hacernos creer cosas equivocadas que la Biblia no dice, ¿sí? Él tuerce, él adultera la palabra de Dios. ¿Para qué, hermano? Para que la gente, en primer lugar, no sea salva. Dice allí en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, dice versículos 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué dice? Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. La Biblia nos enseña que Satanás ciega el corazón de las personas para que no entiendan la palabra de Dios, para que no sean ¿qué? Salvos. Y por eso mucha gente dice, es que no la entiendo. Mucha gente hasta se vuelve loca por leer la Biblia, dice, ¿verdad? Y no son salvos. Porque, hermano, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Satanás sabe que si la gente escucha atentamente el Evangelio, esa gente se va a convertir del pecado y va a ser salva del infierno y tener el don de la vida eterna. Por eso muchas veces cuando salimos a ganar almas, hermano, la gente, el diablo pone mucho de sus estorbos. Tocamos puertas y la gente está haciendo qué hacer, o va a almorzar, o no tiene tiempo, o está ocupada, o no quiere abrir la puerta, o está desconfiado. Y mucha gente cae, hermano, en el error de que Satanás no deja que entre la palabra de Dios a sus corazones. Otra cosa que hace Satanás, hermano, que nos hace, hermano, ya no comprender la palabra de Dios, hermano. Satanás no puede evitar que usted vaya al cielo. Jesús claramente dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una persona que deposita su fe en Cristo Jesús, hermano, tiene vida eterna. Y la salvación no se pierde. Romano nos dice, ¿quién nos puede arrebatar del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Estoy convencido que ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces el diablo ya no puede evitar, si una persona es salva, que esa persona se condene. Pero el diablo lo que puede hacer con sus artimañas y con sus engaños y cuestionamientos acerca de la palabra de Dios es que la gente pierda comunión con Dios y pierda poder de Dios en sus vidas y hermano, y no pueda disfrutar plenamente de las bendiciones de Dios. Dice allí en Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero ¿qué dice? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. El diablo, hermano, no puede quitarnos la salvación, pero el diablo, hermano, quiere hacernos pecar, quiere hacernos, hermano, caer en tentación, para que perdamos comunión con Dios y perdamos efectividad en nuestra vida cristiana. Satanás quería que Jesús pecara para que Jesús ya no fuera el sacrificio perfecto por nosotros. Jesús, la Biblia dice que Jesús fue tentado según a nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque Él tenía que ser la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Si Cristo hubiera pecado, Él hubiera muerto por su propio pecado. ¿Me está siguiendo? La paga del pecado? Pero como no tenía pecado, Jesús no tenía por qué morir. Él dice claramente, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie mató al Señor Jesús, Él dio su vida voluntariamente. Y como era libre de pecado, al morir, hermano, y Él al cumplir la ley, es que nuestros pecados son borrados y tenemos derecho
y acceso a la vida eterna. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en su vida inmaculada y en su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo? Ese era el esfuerzo de Satanás. ¿Qué hace con nosotros? Pues que perdamos efectividad, perdamos poder, que Dios no nos escuche. Hermano, es lo que el diablo quiere. El diablo quiere a un cristiano desanimado, a un cristiano derrotado, a un cristiano sin poder, a un cristiano sin santidad, a un cristiano, hermano, que no tenga gozo. Ya no puede evitar nuestra salvación. Y llega con nosotros con engaño. Ahora, hermano, la Biblia dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Satanás no va a llegar como lo dibuja, ¿verdad? De color rojo, con sus cuernos, ¿verdad? Su barba de candado, con su tridente, ¿verdad? Una cola de flecha, una pata de cabra y una pata de gallo, ¿verdad? Y riéndose y hablando así, ¿verdad? Así no va a llegar el diablo. Así no va a llegar el diablo. El diablo te va a llegar, hermano, hasta por un amigo, por un pariente, por un vecino. El diablo hasta lo puedes encontrar en la iglesia. Amén, hermano. El diablo lo encuentras en las filosofías, en las huecas sutilezas, hermano, del mundo, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Hermano, él no va a llegar abiertamente. Ay, muchas gracias, hermano. Ya me estaba desviando. Muchas gracias. Entonces, hermano, pero lo que sí, hermano, a través de la escritura podemos identificar las estrategias del diablo. Por eso es muy importante que conozcamos la palabra de Dios. ¿Cómo identificamos el actuar del diablo? Vayamos, hermano, al principio. Génesis, capítulo 3. Gracias, hermano. Gracias. No sé si se me nota que ya tengo celo. Génesis 3. Vayamos al principio, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, hasta ahí. Dios dijo eso. Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran de todo árbol del huerto. No. Dios dijo allí en Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué llega Satanás diciendo? Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso es verdad? No. Dios dijo, puedes comer de todo árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es la estrategia del diablo. Pervertir la palabra de Dios. Hacernos creer cosas que no están dichas por Dios. Y hacernos creer que Dios no nos permite disfrutar de esta vida. ¿Sí? Que, hermano, el diablo quiere hacernos creer que Dios no es bondad, que no es bueno, que no tiene misericordia de nosotros, que no nos llena de gracia. Con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Y hermano, por eso es necesario conocer las escrituras. Hermano, como creyentes, no seamos perezosos, por no decir otra palabra, a leer la Biblia. El diablo te hace creer que la Biblia es aburrida, que es difícil. No es difícil, simplemente necesitamos escudriñarla, entenderla. Hermano, tenemos los celulares. Hermano, yo ya más o menos domino el celular, ¿verdad? Los smartphones, ¿verdad? Que son inteligentes, ¿verdad? Pero no es más inteligente que uno, por mucho que uno no sepa. Como sea, ya me he enseñado. Yo he conocido gente anciana que como sea se enseñan a los celulares. ¿Sí me está escuchando? ¿Quién no tiene un celular de estos? A ver, dígame, gente mayor. Gente mayor. Bueno, el hermano, ¿verdad? Hay unos que por convicción no les gusta, ¿verdad? Hermana Bernarda tiene su celular. Aquí la hermana tiene su celular, ¿verdad? El celular de estos, ¿verdad? Smartphone.
Y se han enseñado porque se han enseñado, por la misma necesidad, por el mismo trabajo. ¿Sí? Yo tengo ese celular, hermano, es una herramienta de trabajo, no solamente lo ocupo aquí, lo ocupo en mi trabajo. Y me tuve que enseñar a usarlo, ¿verdad? Pero, hermano, ¿y por qué no le ponemos empeño en aprender y conocer la palabra de Dios? La Biblia dice que ya deberíamos ser maestros. En un año hay planes para leer la Biblia en un año. Usted ya en un año debería de conocer la Biblia, conocer conceptos, conocer doctrina. Pero ¿qué sucede, hermano? Que pensamos, ay, pastor, es que es muy difícil, no le entiendo. Hermano, yo me sorprende que luego salen las noticias personas ancianas de 80 años todavía estudiando la primaria, estudiando la universidad, ya que sacaron a sus hijos y a sus nietos por delante, todavía quieren seguir estudiando. Y hermano, ¿y por qué los creyentes nos hemos hecho perezosos por la Biblia? ¿Sí? Nunca va a ser demasiada Biblia para nosotros. Nunca. ¿Por qué? Porque el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si no conocemos las escrituras, hermano, por allí se mete el diablo. Con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. ¿Y qué sucede con la mujer? La mujer no lo cayó. La mujer, hermano, se pone a dialogar con Satanás. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dice? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué sucede? La mujer recita la palabra de Dios, pero ¿qué hizo Satanás? Le agregó. Dios dijo claramente y Dios no dio explicaciones. El día que comas de ese árbol, ese día moriréis. Pero aquí la gente siempre le busca explicaciones a la palabra de Dios. La Biblia dice que las cosas secretas son para Dios y las que reveló son para nosotros. Dios puso en la Biblia lo que quería que supiéramos. De ahí, nada más. ¿Para qué investigar de dónde Caín consiguió a su mujer? ¿Para qué investigar cuántos demonios caben en la punta de un alfiler? ¿Para qué investigar, hermano, qué pez era el que se comió a Jonás? Si era ballena, pez, tiburón o qué era. ¿Sí me está escuchando? Simplemente hay que aceptar lo que Dios nos dice y no cuestionarlo. Pero ahí entra el error de mucha gente, que le hace caso al diablo y el diablo siempre le va a agregar cosas a la palabra de Dios. Y hermano, y cuando no nos enfrascamos en la palabra de Dios y nos desviamos de la palabra de Dios y buscamos otras explicaciones, es cuando Satanás mete su mentira, cuando dijo, no moriréis, y además le agrega, ¿y qué pasó con la mujer? Versículo 6. Vea, hermanos, es muy interesante esto. Siempre lo he enseñado en este ministerio, usted sabe. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruta y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermano, nomás póngase a pensar. Antes de que apareciera Satanás, ¿cómo veía Eva a este árbol? Lo veía como algo prohibido, como algo peligroso. No hay que comer de él porque el día que comamos, moriremos. Después que ella se desvía de la palabra de Dios, le hace caso al diablo, ya como vio al árbol. Lo vio bueno para comer, agradable a los ojos y codiciar. Ese es el peligro de caer en la estrategia del diablo. Es el peligro, hermano, de no ser atentos a la palabra de Dios. Y hermano, allí es donde el diablo consiguió su propósito. Cuestionó, adulteró la palabra de Dios. Y muchos creyentes en ese tiempo caen en las mentiras del diablo. Y en uno de ellos, hermano, es el concepto si eres hijo de Dios. El diablo quiere hacernos dudar si somos o no somos hijos de Dios. Pero toda persona que cree en Cristo como Señor y Salvador, hermano, Dios les ha dado la potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y Satanás nos quiere hacer dudar. Porque, hermano, aquel creyente que no está convencido plenamente que es hijo de Dios, es presa fácil del diablo. Y en lugar de ser un instrumento para Dios, se convierte en un instrumento del diablo. Aquí Eva
Hermano, vean la magnitud de este evento. Aquí es el principio de todo. Eva, de ser sierva de Dios, se convirtió en un instrumento de Satanás. Hermano, el diablo, la serpiente no llegó con Adán. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Adán le puso el nombre a todos los animales. Entonces, de momento llega la serpiente hablando. ¿Qué hubiera dicho Adán? Oye, tú, ¿de cuándo hablas? ¿De cuándo hablas? Pero la mujer, hermano, o sea, ¿cómo a veces el pecado nos ciega? Se puso a hablar con una serpiente y le hizo caso a la serpiente. Satanás no se presentó como era, utilizó a una serpiente. Entonces, hermano, es el cuidado que debemos de tener. No descuidar la palabra de Dios, ni la predicación, ni el estudio de la palabra de Dios, porque mucha gente cae en esos errores. Les repito, la Biblia dice, muere en abundancia en vosotros la palabra de Cristo. Nunca va a ser demasiada Biblia para nosotros. Ay, pastores, que muchos se vuelven locos por leer la Biblia. Pues pida la dirección del Espíritu Santo para entenderla. La Biblia no es una revista, no es un cuento como los cuentos de antes, no es un periódico, no son las redes sociales. Es un libro sagrado que tenemos que leerlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque Jesús claramente dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermano, dice ahí en Juan, capítulo 1, versículo 13. ¿Ya está ahí? Juan, capítulo 12 y 13. Capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Una persona que escucha el Evangelio y cree que Cristo es el Hijo de Dios, esa persona, Dios le da el derecho, la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Cuando dice potestad, está diciendo que usted ya tiene los derechos que todo hijo tiene de su padre. Cuando una persona es declarada hijo de alguien, el padre tiene responsabilidades con ese hijo, ¿estamos de acuerdo? Y el hijo tiene privilegios y derechos por ser hijo de tal persona. Ahora, ¿qué mentira hace creer el diablo con respecto a los hijos de Dios? Juan 8:44. Juan 8:44. ¿Ya estamos ahí? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál mentira hace creer el diablo? Que todos somos hijos de Dios. ¿No es lo que enseña el diablo, que toda la humanidad es hijo de Dios? Yo recuerdo que de niños, ¿verdad?, entre mis vecinitos decían eso, es que todos somos hermanos, porque todos somos hijos de Dios. ¿Pero eso es cierto? No, de los mismos labios del Señor Jesús dice, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Entonces concluimos que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Decía un señor, ¿a poco el diablo me engendró? Bueno, cuando la Biblia dice hijos de, está hablando que estamos participando de la naturaleza de. Cuando dice que somos hijos de Dios, estamos participando de la naturaleza divina. Cuando habla de hijos del diablo, quiere decir que los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Cuando una persona nace de nuevo es hijo de Dios, viene a morar el Espíritu Santo y esa persona tiene una nueva vida. La Biblia dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa persona que antes disfrutaba su pecado, ahora odia su pecado, se lamenta por su pecado y tiene unas luchas, unos conflictos espirituales. El pecado que quiere hacer, ya no lo quiere hacer, pero el pecado está luchando. Y el deseo del Espíritu lucha, hermano, y tienen un conflicto interno. Amén, hermanos.
Pero una persona que no ha nacido de nuevo, como dice la Biblia, del proceder de la mujer adúltera, come, se limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Amén, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Por eso hay hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios, hermano? Creer en el Evangelio. Jesús claramente dijo, de cierto os digo que el que oye mi palabra y que el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. Y somos hijos de Dios por dos métodos. Una, que somos engendrados. ¿Qué significa engendrar? Engendrar, hermano, es darle vida a un nuevo ser. Ese es el engendrar. Usted que es padre, hermano, tiene a sus hijos. Como sea, Dios lo usó a usted para que un nuevo ser tuviera vida. ¿Estamos de acuerdo? Se une un hombre, se une una mujer, ¿verdad? Conciben un bebé, el cual es engendrado. ¿Qué significa? Que se unen el hombre y la mujer y le dan vida a un nuevo ser. Y hermano, ahí no puede negar que es su hijo, ¿verdad? Es que ese hijo no es mío, ¿verdad? Decían cuando yo nací, ¿verdad? Y mi abuelito dice, mamá, que me fue a ver y me vio la cara y dice, toda la carita ese, ¿verdad? De a mi papá, ¿verdad? No podía negar que yo me parecía a mi papá. Amén, hermanos. Cuando usted engendra, hermanos, sus hijos heredan, ¿verdad? Sus características. Por eso dice que somos engendrados por Dios, hermanos, porque tenemos la naturaleza de Dios. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, hermano, y a pesar de que somos pecadores, algo divino está dentro de nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y es el que, como nos dice la Biblia, tenemos hambre y sed de justicia, que queremos agradar a Dios, que queremos obedecer a Dios. Pero una persona, hermano, que no es hija de Dios, hermano, no tiene ningún interés en honrar y obedecer a Dios. ¿Sí? ¿Por qué otro método, hermano, somos hijos o llegamos a ser hijos de Dios, hermano? Dice allí en Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 15, me dice cuando lo encuentre. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque sino, como dice ahí, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Otro método por el cual llegamos a ser hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús es que somos adoptados hijos de Dios. ¿Qué es adopción? ¿Usted entiende qué es adopción? Usted no tiene hijos, no tiene hijos, pero hermano quiere que una persona, la cual usted no engendró, ¿sí?, llegue a ser su hijo. En el pensamiento del Nuevo Testamento de aquellos tiempos, hermano, el pensamiento romano de adopción es que usted tenía un hijo natural suyo, engendrado por usted, pero usted en algún momento, por cualquier circunstancia, lo podía llegar a desconocer. Fulano de tal ya no es mi hijo. Esa persona ya no tenía sus derechos, sus privilegios por ser hijo de Dios. Pero si usted decidía adoptar a una persona como hijo, se hacía un trámite legal y esa persona llegaba a tener su nombre porque era adoptada por usted. Pero ya usted ya no podía deshacerse de él, porque usted eligió adoptar a esa persona voluntariamente. ¿Me está siguiendo? Entonces ya no se podía deshacer. Por un hijo natural sí, pero por un adoptado no. Entonces esa persona por ley era hijo suyo por adopción, con todos los derechos y todos los privilegios. Y es igual, hermano. Nosotros siendo pecadores, ahora somos hijos de Dios, engendrados y adoptados. ¿Qué significa? Que ya Dios, hermano, no nos puede negar. Pero esa es la mentira del diablo. Con que si eres hijo de Dios, es lo que le dijo el Señor Jesús, eres hijo de Dios. Y hermano, sabe el diablo que todo creyente es que hijo de Dios, ¿sí? Que no puede arrebatarle la salvación. Que ese hijo, hermano, ya tiene todos los derechos y privilegios de ser hijo de Dios. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 3, vamos, hermano, se lo quería decir de memoria, pero quiero que usted lo lea para que usted se convenza de la Biblia. En Primera de Juan, capítulo 3,
mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Hermanos, somos hijos de Dios. Usted es creyente en Cristo Jesús, usted es hijo de Dios. El diablo le va a poner dudas. Ay, 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 ¿cómo vas a ir al cielo? Si, mira cómo eres de pecado. Mira todo lo que has hecho. Mira todo lo que hiciste. ¿Y así vas a ir al cielo? Hermano, el diablo usa el sentimiento de culpa para hacernos creer que no somos hijos. Pero no lo podemos negar. Mire, hermano, mi experiencia personal, muchos no lo saben, yo nací en Michoacán, de padres michoacanos, de generaciones michoacanas, soy de la familia michoacana. No me vayan a arrestar, ¿verdad? Hermanos. Pero desde muy pequeño me trajeron acá, desde que tengo uso de razón, soy chilango. Y hablo y actúo y pienso. No he vivido en Michoacán, iba de visita. Hermano, pero hay registros, ¿verdad? Aunque tengo mal mi registro, ¿verdad? Que tengo que corregirlo, pero soy nacido en Michoacán. Mis padres son michoacanos. Y aunque no me sienta, pero soy michoacano. ¿Me estás siguiendo? Mis hermanos, todos son michoacanos. Aunque nacieron aquí, son de ascendencia michoacana. Hermano, la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. No es por sentimientos, no es por las circunstancias. Es que Dios en su palabra, que si usted ha depositado su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted es hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Con los derechos, con los privilegios, con las bendiciones, pero también con las responsabilidades de ser hijo de Dios. Pero el diablo quiere hacerte cuestionar eso. Con que eres hijo de Dios, dice allí la Biblia. Regresemos a nuestro pasaje, hermanos. Me queda poco tiempo, pero unas aplicaciones prácticas. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Satanás te quiere hacer creer que la palabra de Dios no es suficiente. ¿Sí me está escuchando? ¿A poco nomás pura iglesia? ¿A poco nomás pura Biblia? No, hay que trabajar. Y hermano, la Biblia nos exhorta, el que no quiera trabajar, tampoco coma. Pero más que el alimento material, necesitamos el alimento espiritual, la palabra de Dios. Hermano, ¿cuánto no comemos al día, verdad? Yo antes de venir a la iglesia, hermano, tengo que despertar temprano para almorzar, para que me dé tiempo de almorzar. Me eché mis chuletas entomatadas, hermano, mi café, ¿verdad? Y todavía me comí un que no debería de comerlo, pero dije, para aguantar todo el domingo, ¿verdad? Y me agarro un mamut con mi café, ¿verdad? Que es una bomba de chocolate y azúcar, perdí, para aguantar todo el domingo, ¿verdad? Hermano, pero más que eso, es más importante, la palabra de Dios. Pero el diablo te quiere hacer creer que no, que es más importante el trabajo que la palabra de Dios. Dios claramente lo dijo a los israelitas, tienes 6 días para hacer todo lo que tengas que hacer, pero dedícale un día para Dios. ¿Sí me está escuchando? Todos tenemos las mismas 24 horas, todos tenemos que andar correteando, como dice la chuleta, ¿verdad? ¿Verdad? Todos andamos detrás, todos andamos al día, pero más que todo eso, más importante que es la palabra de Dios. Y hermano, el diablo te quiere decir, ¿a poco si eres hijo de Dios, por qué estás pasando hambre? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no están todas tus necesidades cubiertas? Hermano, si eres hijo de Dios, tú tienes que vivir en prosperidad. Ese era el pensamiento judío de los tiempos del Señor Jesús. Ellos pensaban que una persona pobre no tenía el favor de Dios. Los judíos pensaban que tenían que ser ricos. Y al ser ricos, indicaba que tenían el favor de Dios sobre sus vidas. Hermano, ¿eso será cierto? Busque en la Biblia cuántos millonarios creyentes hay en la Biblia. Unos cuantos. Abraham, Salomón, David, que era humilde, pero llegó a ser rey. Pero Salomón vivía en toda la opulencia. Abraham, la Biblia dice que era muy, muy rico. Job. Y de ahí, hermano, el Nuevo Testamento, Mateo.
que tenía una vida acomodada. Pero de ahí en fuera, hermano, todo lo que la Biblia nos enseña de todos los hombres y mujeres de Dios eran ¿qué? Humildes. Es más, el ejemplo máximo, el Señor Jesús, el cual siendo rico, la Biblia dice que se hizo pobre por amor a nosotros. Mencióneme a un creyente, a un hombre o mujer de Dios millonario en la Biblia. Y mucha gente cree lo contrario. Que si no estás bendecido, que si no tienes carros, si no tienes casas, hermano, si no disfrutas de viajes y muebles y aparatos y todo eso, que no eres rico. Y por eso de ahí salen doctrinas, como la de la Iglesia Universal, pare de sufrir. Amén, hermanos. Que si no tienes todo eso, no eres hijo de Dios. Por eso está el salmista en el Salmo 42. Muchos son los que me dicen, ¿dónde está tu Dios? Si eres Dios, ¿por qué estás pasando esto? Si eres Dios, ¿por qué estás sufriendo así? Pero bueno, a veces es necesario y es la voluntad de Dios. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener abundancia, pero también que tener escasez. Sí, no es la diferencia, hermano. La diferencia, hermano, es la actitud que vas a tener. ¿Sí? La actitud que vas a tener ante las necesidades. Ah, hermano, ahorita nos ve, ¿verdad? Ahorita, hermano, pues gracias a Dios tenemos trabajo. Hermano, no, pues andamos como todos al día, ¿verdad? Pero tenemos para comer, tenemos para vestirnos, tenemos donde vivir, tenemos hasta internet. Amén, hermanos. Y no vas a decir, ay, estoy sufriendo. Hermano, tenemos más que Cristo. Cristo solamente tenía ni una piedra en donde recostar su cabeza. ¿Sí? Pero hermano, hubo un momento cuando estábamos en el sur de Veracruz, no va a creer, hermano, que no teníamos, llegamos a un momento que no teníamos nada que comer. Una vez llegamos a tener, hermano, solamente un puñito de harina que nos sobró de la cena del Señor y se nos había olvidado, ya estaba hasta con moho. Eso mi esposo y yo nos íbamos a comer. Allá se admiraban, hermano, que comíamos la chaya. La chaya, hermano, es un árbol cuyas hojas usted las arrancaba y las freía. Y hermano, agarrábamos esas hojas, las freíamos en aceite y nos las comíamos con ese puñito de harina. No quiero que lloren, ¿verdad? No sé por qué, hermanos, por circunstancias que solamente Dios sabe. Llegué a tener mis zapatos tan rotos, que me daba vergüenza predicar para que la gente no viera mis zapatos. Me daba vergüenza salir a ganar almas, porque la gente en lugar de escuchar la Biblia, se quedaban viendo a mis pies mis zapatos. Los llevé a arreglar al zapatero, y el zapatero mejor me estaba regalando otros zapatos, porque los que llevaba no se podían arreglar. Hermano, Dios a veces nos va a meter en situaciones de escasez, para que aprendamos a depender de Dios. Pero eso no significa que no seamos hijos de Dios. Pero el diablo te quiere hacer creer eso. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás tan mal? Hermano, simplemente usted cumpla la voluntad de Dios, obedezca a Dios y déjenle los resultados a Dios. Hermano, Job lo perdió todo en un día. Maldice a Dios. Job dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job dio gracias a Dios no cuando le dio, sino cuando Dios le quitó. ¿Quiénes somos nosotros? Eso no significa que no seas hijo de Dios y no caigas en la trampa del diablo. Mira cómo te tiene tu Dios. Mira por ir a la iglesia, mira por obedecer, mira por andar leyendo la Biblia. Mira cómo estás. Hermano, no caiga en esa trampa del diablo. No caiga en esa trampa del diablo. Hermano, si Dios quiere, vamos a pasar escasez y a veces Dios nos hace pasar por un desierto para que aprendamos a depender de Dios y a ver dónde está nuestra confianza. Jesús, la Biblia dice claramente, no te dejaré ni te desampararé. Teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con eso. No te afanes por ser rico, porque el bien del hombre no depende de las cosas que tiene. ¿Sí me está escuchando? La vida del hombre no está en las cosas que tiene. Si Cristo está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y al que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y vosotros siendo malos, saber dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre no les dará a vosotros el Espíritu Santo. Amén, hermano. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué?
será añadido. Pero hermano, no caiga en esa, hermano, caer en esa mentira. Tenemos la fe suficiente, hermanos, para pasar las necesidades. No sé qué, hermano. Hay pastores que critican al pastor Pepe por trabajar. Hay pastores que me critican a mí por trabajar. A ver, hermano, yo allá en las Chapas, cuando estuvimos en esa situación, hermano, hasta me llegué a aventar colados, fui a colados para trabajar. En una de esas, un hermano, conocí a una persona que compró un taxi nuevecito, me tocó estrenar ese taxi. Y hermano, me fui a trabajar de taxista. Ya trabajaba de taxista, ya andaba yo bien feliz, contento, porque ya tenía trabajo, ya tenía algo que llevar a mi casa. Y los gente que me conocían me vieron, ¿a poco ya está usted trabajando? Y no, que los pastores no trabajan. Me decían, yo, pues si no trabajo, no como yo ni mi esposa. Y hay gente, hermanos, que acá, pastores, compañeros míos, me ven mal que estén trabajando. Porque tienen esa falsa mentalidad, que a veces, hermano, y muchos creyentes tienen esa falsa mentalidad que tenemos que andar así. ¿Sí me está escuchando? Siempre pidiendo. ¿Sí me está escuchando? Y Dios no mandó así. Dios es bueno y es generoso, amén, hermano. Dios nos ha bendecido, pero Dios nos manda a trabajar, ¿sí? Y si tú trabajas honestamente y obedeces a Dios y andas por la derecha, hermano, no te sorprendas de las necesidades. A veces es necesario que pases por un desierto para que aprendas a depender de Dios. Pero eso no significa que no seas hijo de Dios. Y no le creas al diablo. Mira, eres hijo de Dios, mira cómo estás. Hermano, eso es una mentira del diablo, porque hasta mismo Jesús pasó hambres. Versículo, amén, hermanos. No hay mucho amén, ¿verdad? Espero que aprenda algo. Dice allí en el versículo 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor, tu Dios. El diablo te quiere hacer creer, y lo digo con temor y temblor, que nunca vas a pasar por tragedias y sufrimientos, ¿sí? La Biblia dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y efectivamente, hermano, Dios nos protege, nos cuida. Pero, hermano, también Dios nos manda a ser prudentes, ser mansos como palomas, pero astutos como la serpiente. Si yo ando tentando a Dios sabiendo que nunca me va a pasar nada, hermano, estoy tentando a Dios. Yo recuerdo una iglesia allá en Estados Unidos, ya ve que luego están unos locos, ¿verdad? Una vez vi unos ministerios, hermano, de uno que tuercen una escritura que dice que Dios manda, que hollará serpientes y escorpiones y no te harán daño. Y había un pastor en esta iglesia, hermano, que se ponía allí en medio del culto a agarrar serpientes, que no le hacían daño. Y en una de esas, hermano, una serpiente lo muerde y se murió. Porque le andas tentando, le andas jugando. Ah, una vez un pastor lo dijo en tono de broma, pero es cierto, dice, cuando yo manejo, el Señor va conmigo. Amén. Pero cuando yo voy ya a más de 100, el Señor se va. Pues sí, porque ya estás, hermano, rebasando líneas prudentes y ya no hay garantía. Los mandamientos de Dios, hermano, son como una cerca de protección. Mientras tú estás dentro de los mandamientos de Dios, tú tienes garantía de protección. Pero si te sales de allí, ¿qué va a pasar? Ya no hay seguridad. Recuerdo mucho el ejemplo de Sansón. Dios le dio la unción y tenía una fuerza. Pero Sansón andaba jugando con la unción de Dios. Le gustaban las filisteas. Y tanto fue con una filistea que una filistea le robó el secreto. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Pues ninguna navaja ha pasado sobre mi cabeza. Pero si me cortan el cabello voy a ser como cualquiera de los hombres. Viene Dalila y le corta el cabello. Sansón, los filisteos hacia ti. Y la Biblia dice claramente que él pensó que se iba a librar, como otras veces, pero no pensaba que ya Dios se había apartado de él. Pero el diablo te quiere hacer creer que a los cristianos no les pasa nada.
hermano. Y hermano, he sabido de cristianos que han tenido muchas tragedias. No quiero decir por descuido, no quiero decir, hermano, solamente Dios sabe por qué. He sabido de cristianos asesinados, he sabido de cristianos que han tenido accidentes. Hermano, no crea que estamos exentos del mundo. Salimos confiando en la protección de Dios. Pero si Dios quiere, amén, hermano, no sabemos la voluntad específica de Dios para cada quien. Pero sí creemos que Dios es bueno y todas las cosas ayudan a bien. Pero se me viene el pensamiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista, por predicar la palabra de Dios, por predicar la verdad, ¿qué sucedió? Le cortaron la cabeza. ¿Sí? El apóstol Pablo encarcelado varias veces, Pedro encarcelado, Jacobo muerto a espada. Y al final, hermano, Pablo ya esperando el día de su ejecución, hermano, la historia nos dice que Pablo murió decapitado. Entonces, hermano, tengamos temor de Dios y tengamos, hermano, siempre clamando por la misericordia de Dios y ser agradecidos. La Biblia dice que Él rescata del hoyo tu vida. Pero, hermano, siempre estemos dentro de los márgenes de protección que son los mandamientos de Dios. ¿Sí me está escuchando? Y el diablo tuerce las escrituras. Aquí el diablo le recitó el Salmo 91 al Señor Jesús. ¿Cómo el Señor Jesús libró? Pues diciendo, no tentarás al Señor, tu Dios. No ande tentando al Señor. No ande jugándole, no ande rebasando los límites de Dios. Porque como Sansón un día piensa que la va a librar, pero un día, hermano, ya no la va a librar. No agotemos la paciencia de Dios. Hermano, somos pecadores, amén, hermano. A veces caemos en errores. Y Dios es paciente para con nosotros, pero hermano, tengamos cuidado. No lo andemos tentando, ni andemos tentando su paciencia. Ese es el mensaje que quiero dar. Y por último, hermano, ¿cuál es otra mentira del diablo? Y mucha gente sin darse cuenta incurre en este error. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Ay, pastor, yo no soy servidor de Satanás. Recuerda que hace unas semanas en la escuela dominical el Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, ¿está qué? Contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. O estás con Cristo, o estás en contra de él. Si no le estás sirviendo a Cristo, le estás sirviendo a Satanás. No es cierto, pastor, yo no. Hermano, el diablo le mostró al Señor Jesús todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré. Pastor, yo nunca me le he postrado al diablo. Dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Porque el que ama este mundo, el amor de Dios no está en él. Una persona que se aparta de la iglesia, que se aparta de la comunión con los hermanos, una persona que no tiene ninguna intención de aprender más de la Biblia, ni practica la oración, ni vivir una vida santa, ni aprender a evangelizar, ni hermano, ni participar, ni servir en la iglesia, no le está sirviendo a Cristo. ¿Saben a quién le está sirviendo? Al mundo. No dijo el Señor Jesús, si querés ser mi discípulo, ¿qué? Si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Hermano, si un cristiano no se niega nada del mundo, ¿cómo es que está sirviendo a Cristo? Ahorita, muchos que dicen que son de esta iglesia, ¿dónde estarán? Muchos que dicen ser creyentes, ¿dónde estarán? Hermano, el domingo por excelencia es día del Señor. El domingo por excelencia es día del Señor. ¿Dónde estarán ahorita? Ay, pastor, la Biblia no obliga a que vaya a la iglesia el domingo. Bueno, ¿no dejar de qué? De congregarse. ¿Dónde estarán ahorita algunos que no están aquí? ¿Se negaron a sí mismos? No, muchos no se negaron el descanso. Muchos no se negaron el trabajo. Muchos no se negaron inclusive a ir a un partido de fútbol. Muchos no se negaron a ir, hermano, a la barbacha, hermano, al tianguis. ¿Sí me está siguiendo, hermano?
Yo por eso dudo, ay, para ser usted exagerado. No soy exagerado. A nosotros nos dicen exagerados por venir los domingos en la tarde y los jueves. Y todavía venir el sábado a ganar algo. Ay, son fanáticos. No tienen nada que hacer. Hermano, no está esta para saberlo, ni yo para contarlo, dijo Cantinflas. Tenemos nuestra tiendita. Abrimos un ratito para venirnos. Estoy bajando la cortina. Todavía la gente llega a que les despachemos. Hasta les quiero decir, ya, no, ya. A veces tengo ganas de contestarles así, ya, no hay nada, ya váyanse. ¿Sí me está escuchando? A veces el domingo es cuando más se pone bueno. Y uno dijera, no, mejor me quedo, ahorita me repongo, hermano, no. No solo de pan vivirá. Pero, ¿sí me está escuchando? Sí me está entendiendo. Y mucha gente no se niega a nada. Sí, 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 hermana, permítame. Entonces el punto es este. El diablo te quiere hacer creer. El diablo no te va a decir abiertamente, sírveme. Pero el diablo sutilmente te engaña. Que servir a Dios es una pérdida de tiempo y que es un desperdicio. Y que estás perdiendo bienes materiales por servir a Dios. Y hermano, no estamos trabajando por el alimento que perece. Estamos trabajando por el alimento eterno, que a vida eterna permanece. No estamos haciendo tesoros en la tierra, estamos haciendo tesoros en los cielos. Dice versículo 11, con esto termino. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Dice Santiago, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Y el último texto, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 16. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. 6, ¿verdad? 5, 6, perdón. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermano, tal vez está usted pasando la dura, difícil. Tal vez está pasando necesidades, tal vez está pasando pruebas, tragedias, sufrimientos. Tal vez, hermano, el diablo le está tentando que ya no venga a la iglesia, que no lea, que no se dedique a la vida santa. Váyase al mundo. ¿Para qué va? No, váyase al mundo. Hermano, humíllese ante Dios y Dios los va a exaltar cuando fuere tiempo. Es necesario que por un momento pase un tiempo de prueba. Pero después, hermano, viene la bendición de Dios. No le haga caso al diablo. El diablo le susurra, o el diablo usa amigos, parientes, familiares, redes sociales, medios de comunicación. Pero hermano, usted debe de concentrarse en la palabra de Dios. El diablo te quiere hacer dudar que si eres hijo de Dios, mira cómo estás. Pero gloria a Dios, hermano, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y Él nos va a exaltar si nos humillamos delante de Dios cuando fuere tiempo. Espera el tiempo de Dios. Inclinemos el rostro, hermanos, hagamos una breve oración. Amado Padre, amado Dios, gracias por este tiempo. Como siempre, Dios, te pido, bendiga la exhortación. No podemos negar estas verdades. El diablo cuestiona. El diablo adultera la palabra de Dios. El diablo tuerce las escrituras. Nos hace dudar de las promesas de Dios. En primer lugar, hermano, mi Dios, te pido que nos des un corazón dispuesto a escudriñar, a mirar atentamente las escrituras. Nunca va a ser demasiada Biblia para nosotros. No le demos lugar al diablo. Al no hacer caso a la palabra, al no conocerla y escuchar malas conversaciones. Mi Dios, yo sé que a veces es necesario pasar por pruebas, situaciones difíciles, por escasez, pasar por un desierto hostil, circunstancias adversas, tragedias, sufrimientos. Haznos entender que a veces es necesario cruzar un desierto para llegar a la tierra prometida. Que no caigamos en la tentación de ir al mundo
El diablo es astuto, entendamos eso. El diablo no va a venir abiertamente a pedir que le sirvamos. Pero mi Dios, al abandonar la congregación, al abandonar la comunión entre hermanos, yo te pido que esta iglesia lo entienda. Nunca va a ser exagerado consagrarnos a ti. Y Dios, danos la paciencia, el carácter de pasar por estas pruebas. Cuando fuere tiempo, tú vas a bendecir, tú vas a proveer, tú vas a levantarnos, exaltarnos. Pero mientras, danos la sabiduría y el discernimiento de no caer en las mentiras del diablo. Sigamos orando, hermanos, sigamos orando. Padre Dios, danos la sabiduría. Como siempre te pido que la gente reciba en mansedumbre la exhortación. No permitas que el diablo corrompa este mensaje, sino que tengamos un corazón humilde, tomando decisiones, haciendo ajustes en nuestras vidas para hacer tu voluntad. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.